Sexto, conclusiones. A cargo de la profesora de la Universidad de los Andes, Patricia Moncada Roa. Patricia es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gerencia de recursos humanos y en tributación de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España. Realizó estudios en el método de enseñanza-aprendizaje basado en problemas en la Universidad de Maastricht, Holanda. Profesora asociada, creadora y coordinadora del Grupo de Investigación en Historia y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Sus temas de investigación: ley de restitución de tierras, tutela contra providencias judiciales, choque de trenes, constitucionalismo colombiano durante la Primera República y estados fallidos. Actualmente es la coordinadora del libro Introducción al Derecho, obra que se encuentra en construcción. Damos entonces la palabra a la doctora Patricia Moncada. Bueno, buenos días. Voy a referirme a tres temas que creo que tienen que ver con las conclusiones que se pueden sacar. Me voy a referir al asunto del Consejo Superior de la Judicatura, me voy a referir a la distinción entre un proyecto de reforma a la justicia de carácter político y la reforma a la justicia ordinaria, y yo sí voy a referirme a unas preguntas que no fueron contestadas que tienen que ver con dos temas: con el problema del precedente judicial, con el problema de la tutela contra providencias judiciales. En relación con el Consejo Superior de la Judicatura, pues me parece muy interesante que un organismo muy en entredicho, lo que en mi opinión ha pasado en este foro es que se rescata la importancia de la presencia de ese organismo dentro de la estructura del Estado, pero las preguntas o las reflexiones sobre el acto legislativo que lo reforme, si el acto no se hunde, tienen que ver, en mi opinión, con dos cosas: con la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura. Y quiero amarrar este problema de la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura bajo el supuesto de que no debe desaparecer de la institucionalidad pública. La quiero enlazar con la noción de la privatización de la justicia. Aquí se ha planteado en el último panel una serie de reflexiones muy críticas sobre el traslado de las funciones jurisdiccionales a particulares. En mi opinión, la privatización de la justicia puede verse desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de entregarle a los particulares el ejercicio de la función jurisdiccional, pero también desde otro punto de vista que tiene que ver con el problema de cómo debe estar configurado el Consejo Superior de la Judicatura. Y yo creo que la privatización de la justicia no se da solamente por el traslado de las funciones jurisdiccionales a los particulares, sino también, y tal vez en mi opinión principalmente, en relación con cuáles deben ser los estándares que se le aplican a eso que han llamado aquí en la última mesa la gestión judicial. Pues bueno, si uno se pone a revisar históricamente de dónde provienen los impulsos y los recursos para las reformas judiciales en América Latina en la época a la que se refirió al comienzo Ángela María Borrero, pues son recursos que, si no me equivoco, están dados por el Banco Mundial, y han sido ahí donde se han establecido los criterios sobre reforma a la justicia para efectos de volverla efectiva, justa, de fácil acceso. Entonces, lo que está en discusión entre lo que estaban planteando una posición como la de Diego y una posición como la del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, sí, la del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en mi opinión se movería dentro de estos dos extremos. Una propuesta como la del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que es la que yo comparto, tendría que pensar que la composición y los protocolos de funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura no deben estar regidos por las reglas de eficiencia de la lógica del mercado típicas de la empresa del sector privado. Y me parece que en el otro extremo, puedo equivocarme, digamos, lo que está en juego o lo que, digamos, la forma de penetración para la administración de justicia tendría que ver con estándares que forman parte de la eficiencia entendida desde el sector privado y la lógica del mercado. Yo creo que ese extremo de allá, francamente, si ese es el que se va a proponer, hay que hundirlo.
Lo que yo creo que habría que hacer es recuperar o tratar de construir unos estándares sobre la gestión judicial que no pierdan de vista que la justicia es un servicio público y que es de los poquitos que no deben ser privatizados en estas olas de privatización, digamos, tan contundentes que vienen funcionando desde finales del siglo XX. Eso en relación con el Consejo Superior de la Judicatura. En relación con la reforma entendida como reforma a la justicia de carácter político y reforma a la justicia de carácter ordinario. Digamos, estoy de acuerdo en que lo que está en juego en el meollo, digamos, lo que está en el meollo del asunto en este momento tiene que ver con la aplicación de la justicia a las élites que están relacionadas con mayor o menor intensidad, digamos, con el paramilitarismo y con la guerrilla. Y pues creo que la persona del Congreso de la República que estaba sentada acá, pues Simón Gaviria, lo dijo clarísimamente y sin darse cuenta, dijo, ¿qué es la reforma a la justicia? Una oportunidad perdida, porque lo que se pretendía que fuera una reforma a la justicia ordinaria terminó pegoteándose porque se convirtió en una reforma al problema del equilibrio de poderes. Claro, pues porque es que una de los problemas más importantes que tenemos en este momento tiene que ver con el equilibrio de poderes. ¿Y por qué? Porque no hay que perder de vista que venimos de lamentables 8 años que desarticularon el sistema de pesos y contrapesos y los controles en virtud de 2 procesos de reelección. Entonces es en ese marco que esta reforma a la justicia se está produciendo y es en ese marco en el que parecerían estar reaccionando los actores políticos que están viendo que algunos sectores de la rama judicial les están echando la mano encima. Entonces, ¿que es una oportunidad perdida? No, no era una oportunidad perdida, en eso estoy totalmente de acuerdo con Diego. Lo que está escondido detrás de este acto legislativo es cómo hacer parecer como una reforma, como un problema de reforma a la justicia ordinaria, un problema de reforma o reconfiguración de la justicia política que había empezado a juzgar a las élites. Y el tercer punto al que quiero referirme tiene que ver con el sistema de precedentes y la tutela contra providencias judiciales, que es lo que la reforma no dice, que me parece muy curioso. Y en esto quiero hacer 2 llamados de atención. No son 2 llamados de atención, son 2 preguntas. No he oído por parte de las altas cortes en los distintos pronunciamientos aquí y por fuera de aquí y en los medios de comunicación, no me parece que tengan una perspectiva autocrítica que en mi condición de ciudadana, de profesora de Derecho y de abogada reclamo. Las altas cortes han sido refractarias a resolver el problema de la tutela contra providencias judiciales, que en mi opinión es uno de los problemas acuciantes que tiene en este momento la justicia colombiana. Ha habido intentos en distintos momentos y por parte de distintos actores para que definamos si hay o no hay una alta corte de cierre, y las cortes han sido reacias a eso. La prueba es que no está dentro de la reforma a la justicia el problema de la tutela contra providencias judiciales, pero es uno de los problemas, en mi opinión, graves en relación con la administración de justicia. La segunda tiene que ver con que, y esto también fue un argumento del Ejecutivo en la época de las chuzadas y de los falsos positivos, no es que lo esté haciendo comparable, pero digamos es lo que me llama la atención es que es el mismo argumento, y es que tampoco hay una autocrítica por parte de Personal Judicial y de jueces y altos magistrados sobre el problema de la corrupción y la venalidad en la justicia. Y yo creo que sobre eso no se trata solamente, digamos, de unos desafortunados lunares como el carrusel de las pensiones, sino que habría que preguntarse cuál es el nivel
de probidad en la administración de justicia o para afirmar que se trata solo de unas manzanas podridas o si tenemos un problema grave de venalidad en la administración de justicia. Y sobre eso no he oído en los pronunciamientos ni de Accional Judicial ni de los magistrados de las altas cortes una actitud, por supuesto que ni autocrítica, pero ni siquiera, digamos, de reflexión sobre ese aspecto. Y lo tercero tiene que ver con la calidad argumentativa de la rama judicial en los pronunciamientos judiciales. Eso es algo sobre lo que tampoco hay autocrítica ni reflexión por parte de los jueces ni de los de Accional Judicial, que son los mismos jueces. Y es un problema grave de la administración de justicia. La calidad de la argumentación de los jueces es definitiva para el restablecimiento de la confianza de los asociados, así las sentencias les resulten adversas. Pero cuando un número importante de sentencias tiene una calidad argumentativa como la que encontramos a diario, hace muy difícil que los asociados recuperen la confianza en la justicia. Eso era lo que tenía por decir. Me parece que el foro fue lo suficientemente rico en el mejor sentido de la palabra, en términos de perspectivas y en términos de debates muy abiertos que hubo acá, en mi opinión, para extenderme más en las conclusiones. Bueno, muchas gracias a Patricia, a todos ustedes por la paciencia y el aguante, porque ya sabemos que es tardísimo. Nuevamente, gracias a la Universidad de los Andes, a María del Socorro, a toda la gente que hizo posible este foro y esperamos que no sea el último. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias.